Niña se despide de su padre en el funeral, pero la gente grita al ver esto. Cristiano vendía frutas en el parque y era muy querido por todos allí. Siempre estaba atento a ayudar a quienes lo necesitaban y había una chica que todos los días le compraba piña como excusa para hablar con él sin atreverse a invitarlo a salir y esperando a que él se diera cuenta. Cristiano se había enamorado de ella desde la primera vez que la había visto, y aunque no era tímido, frente a ella parecía olvidar el vocabulario y solo se limitaba a entregarle tembloroso la fruta que le pedía. Un día, sin embargo, pudieron olvidar todos sus bloqueos en medio de una lluvia cómplice que justo cuando ella se había acercado a comprar su piña, cayó de repente. Así, protegidos por el paraguas de su carrito de fruta, tuvieron que pasar juntos una hora que lo cambió todo. En esa hora, mientras la lluvia caía a cántaros, tuvieron el impulso de abrazarse y ya no se quisieron soltar. En ese momento, sus corazones latieron al unísono y comprendieron que querían estar juntos el resto de su vida. Y como querían estar juntos siempre, sintieron que no tenían nada que esperar y así, en menos de un mes, ya estaban viviendo juntos en contra de todo el buen juicio de ambos, que habían dicho que el día en el que les gustara a alguien se tomarían el tiempo para conocerse y estar seguros. Pero en los dos había urgencia, como si supieran que por más que lo desearan, no pasarían tanto tiempo juntos. Su afán era una premonición, pero en ese momento no lo sabían. Mientras tanto, Cristiano y su novia disfrutaban de estar juntos y se casaron 3 meses después de conocerse. Con su matrimonio llegó también un embarazo muy deseado, que los hizo inmensamente felices y que llenó de ansiedad a Cristiano durante esos 9 meses, pues no podía esperar para conocer a su hija lo más pronto posible. Entre ellos todo parecía pasar demasiado rápido, como si el tiempo fuese una ilusión que a ellos en nada los afectaba. Cuando vieron por primera vez a su hija, decidieron que se llamaría Natalia. La bebé era hermosa y era la perfecta combinación de ambos, al punto que nadie podía decidir a cuál de los dos padres se parecía más. La dicha que embargaba sus corazones era tan profunda que no había cabida para la incertidumbre ante sus modestos recursos ni sentían miedo ante el futuro. Pero el miedo los alcanzó un día y ya no hubo marcha atrás. Poco más de 2 años después de conocerse, Cristiano fue diagnosticado con una enfermedad incurable que lo mantuvo en cama por varios meses en los que su salud fue deteriorándose lenta e irreversiblemente hasta que no pudieron ocultarle más la verdad a Natalia, que sabía que algo malo estaba pasando. Fue un día en el que ella vio a su padre desmayarse y vomitar, cuando ya no pudieron seguir ocultándole lo que pasaba ni continuar diciéndole que su padre se había quedado sin cabello porque él así lo había decidido y se afeitaba todos los días la cabeza. Y fue el mismo Cristiano el que se encargó de contarle lo que sucedía, porque desde el comienzo había manifestado su desacuerdo con ocultarle las cosas a la niña, pues ella tenía tanto derecho a saber como los demás. Natalia tenía solo 3 años, pero se enfurecía cada vez que los adultos intentaban ocultarle lo que realmente estaba pasando con su padre. Sabía que él estaba enfermo y era consciente de que lo que tenía era grave. Natalia sabía que su padre corría peligro de muerte. Por eso le parecía tonto que su mamá y sus otros familiares le dijeran que todo iba a salir bien y que él no tenía nada cuando ella sabía la verdad y podía comprenderla. Su padre, en cambio, siempre supo que Natalia era capaz de entender lo que sucedía y nunca trató de disfrazar sus sentimientos. Por eso, durante los meses que duró su convalecencia, la pequeña niña se convirtió en su mejor amiga. Ella era la única que lo acompañaba con todo su amor y lo trataba con naturalidad, mientras que los demás siempre estaban en actitud de misericordia y queriendo disfrazar la realidad, la hacían sentir aún peor. Él necesitaba sentir que todavía era una persona normal y no quería que nadie le tuviera lástima. Natalia era la única que lo entendía y por eso era la compañera que más deseaba. Pasaban las tardes juntos, jugando, viendo programas y hablando,
y esas horas eran para Cristiano las más valiosas de toda su vida, y solo entonces lograba distraerse de su enfermedad y sentirse como antes. Pero padre e hija eran conscientes de que la enfermedad no daba tregua, y por eso, días antes del desenlace fatal, los dos se despidieron. Una tarde no tuvieron ganas de jugar ni de hablar. Simplemente se abrazaron durante horas mientras las discretas lágrimas recorrían sus mejillas. No tuvieron que decir nada para que ambos comprendieran en ese momento que su amor traspasaría las barreras del tiempo y del espacio, y que aunque no estuvieran juntos físicamente por mucho tiempo más, sus corazones y espíritus permanecerían unidos hasta la eternidad. Después de esa tarde, Cristiano empezó a despedirse de su esposa, aunque ella no aceptó su despedida y se negó a aceptar lo que ella consideraba una rendición por parte de su esposo. Él ya sabía que pronto moriría y su esposa no entendía que precisamente esa aceptación de su destino era todavía más valiente que continuar luchando en una batalla perdida. Sus otros seres queridos tampoco supieron aceptarlo a tiempo, por eso no pudieron sentir la misma paz que sintió la pequeña Natalia cuando finalmente llegó el momento de su partida. Cristiano murió en paz una mañana junto a su esposa y su hija. La mujer estaba histérica porque no había podido tener el cierre y despedirse de él sinceramente. No lo había hecho cuando había podido y ahora era demasiado tarde. Natalia, en cambio, lloraba silenciosamente, pero en su corazón había paz. La calma de haber hecho las cosas bien y de haber comprendido que su papá ahora estaba descansando y que se había desligado de este mundo físico, pero que jamás se iría de sus corazones. El día del funeral, toda la familia estaba en un mar de llanto y desolación. Natalia aún sentía la presencia de su padre y estaba tranquila, pero el dolor que se respiraba en el ambiente la hacía sentir apesadumbrada. Por eso quiso estar una última vez cerca de su padre físicamente y le pidió a su madre que la dejara abrazarlo en el ataúd. Ella se mostró reacia al comienzo, pero accedió cuando se dio cuenta de que no tenía razones válidas para negarle ese último acto de amor. Así, Natalia lo abrazó y sintió la piel fría de su padre contra su mejilla, pero no lloró. Sabía que, aunque su cuerpo ya no lo habitara un alma, esa misma alma aún estaba rodeándolos y le dijo unas últimas palabras. Un sencillo siempre te amaré y te recordaré que a todos los hizo llorar, pero nadie se imaginaba el shock que sentirían apenas un segundo después, pues ante su atónita madre, ambas vieron cuando en el rostro calmo de él se dibujó una imposible pero ligera sonrisa que después todos los asistentes, uno a uno, tuvieron la oportunidad de ver. Nadie daba crédito a sus ojos y sus corazones se estremecieron hasta lo más profundo de su ser. Cristiano, desde el más allá, había dado una última imborrable prueba del amor que sentía por su hija, y aquello los marcó a todos para siempre. Natalia viviría con ese recuerdo para toda su vida, y cuando creció contaba con orgullo, aunque nadie le creía, que su padre le había sonreído desde su ataúd. Tal como se lo había prometido, nunca lo olvidó y nunca dejó de amarlo profundamente. A pesar de que solo había compartido con él los primeros 3 años de su vida y que los recuerdos de esa edad suelen volverse difusos a medida que pasa el tiempo, Natalia recordaba cada uno de los instantes al lado de su padre como si los hubiese vivido ayer. Tenía todos esos momentos tan presentes que a sus 25 años aún recordaba sus sentimientos de entonces y se sentía todavía más unida a él. Injusto sería decir por eso que Natalia no sentía lo mismo por su madre. A ella también la amaba profundamente, pero su alma gemela había sido su padre y nada de eso cambió nunca, ni siquiera cuando ella misma se casó y formó su propia familia. En el corazón de Natalia siempre hubo amor suficiente para todos ellos y su padre la inspiró y le abrigó el alma hasta el último de sus días. Natalia tuvo una larga y feliz vida y sus hijos recuerdan que sus últimas palabras antes de morir fueron: «Pronto estaremos juntos nuevamente, papá». Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal.